que se den un momentito para poder aprender y sobre todo irse cultivando e ir conociendo un poquito más de todos estos temas que nos van a ayudar a mejorar y optimizar sobre todo nuestro tiempo, que es el principal objetivo de este curso. Tenemos ya con nosotros a Pame. Muchas gracias, buenas noches, Pame. A Daniel Galarza. Sí, tenemos a Clau también por acá. Muchas gracias y esperemos que se sigan sumando más personas para continuar con el curso. Bueno, vamos a iniciar entonces. Patricia Rodríguez también la tenemos por ahí. Sí, me gustaría preguntarles si es que me pueden ayudar. Por ejemplo, Pame, ¿a qué se dedica? Un poquito cuéntenos de usted para ver más o menos cuáles son sus necesidades y cómo podríamos ir enfocando esta pequeña capacitación. ¿Puede ayudar tal vez, Pame? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto. Escuchamos fuerte y A claro. ver, chuta, un poquito de lo que yo me dedico. Bueno, yo realizo procesos de legalización de tierras, realizo también proyectos para una fundación, proyectos turísticos, proyectos de protección ambiental, ese tipo de cosas. E independientemente, yo soy manicurista, tengo un emprendimiento como manicurista, eso en sí. Pero me interesa muchísimo porque por lo general en proyectos y en trabajos de campo utilizo bastante el Excel, tanto como las otras cosas de marketing y eso. Entonces, todos estos cursos me llaman muchísimo la atención y me gusta full aprender eso. Perfecto, Pame. Muchas gracias por compartirnos un poquito a lo que te dedicas. Qué chévere, te dedicas a varias cosas. Tal vez Clau nos puede ayudar también comentándonos un poquito de qué se dedica, algo breve, tal vez. Clau, tal vez, ¿no? Bueno, esperemos que se conecte. Clau debe estar por ahí. Tal vez me dice Clau que está en el bus. Tranquila, Clau, no hay ningún inconveniente. Vamos a dejar para después su intervención en todo caso. Daniel Galarza, tal vez nos puedes ayudar tú un poquito de una reseña tuya. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí me escucha tal vez? Sí, sí, perfecto. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Yo la verdad trabajo en una entidad financiera. Soy asesor de crédito, pero a la vez estoy encargado del marketing en redes sociales, que Ya, junto a Fernanda, la verdad, hemos tenido el gusto de conocernos y ha sido un pilar fundamental que me ha estado guiando en varias cosas. Entonces, y todo esto, tanto como marketing como esto de ese, la verdad a mí sí me va a ayudar bastante. claro que sí, Daniel. Muchas gracias por compartirnos un poquito de ti. Muy agradecido. A ver, Patricia, tal vez nos puedes ayudar tú también con un pequeño resumen tuyo, a qué te dedicas más o menos, en qué puedes aplicar o en qué esperas aplicar el Excel. Patricia, tal vez. No hay ningún inconveniente. Tal vez Pedro Narváez, que también lo tenemos por aquí. No hay ningún problema, Pedro. Nos dice que está con audio. Lo importante es que podamos ir siguiendo un poquito de la capacitación. Sobre todo, como les digo, lo importante y lo interesante de utilizar el Excel es más allá de que sea una tediosa hoja de cálculo, que sea una herramienta que nos permita optimizar nuestro tiempo, ¿sí? Voy a empezar a compartir un poquito la pantalla para darles una breve introducción y abordar ya el tema de la capacitación. Les agradezco nuevamente a todas las personas que se están sumando. Para nosotros es muy grato tenerlos con nosotros. Es muy importante que ver ese interés que tienen en capacitarse, ¿sí? En la parte de acá tenemos ya la presentación. Vamos a hablar brevemente de lo siguiente. Entonces, el curso se ha denominado Excel para emprendedores de básico a experto, más inteligencia artificial. Últimamente, como ya hemos visto, gracias a María Fernanda, hemos abordado un poquito de las inteligencias artificiales, enfocadas, por supuesto, al marketing. Y en esta ocasión vamos a enfocarlas un poquito al Excel. Para ello, como ustedes saben, siempre es importante hablar el idioma del Excel, el idioma del tema que vamos a tratar. Entonces vamos a dar una pequeña reseña
un recordatorio para los que ya sabemos, o vamos a aprender a las personas que quizás no sepamos cuáles son los términos que utilizamos en el Excel. Entonces esto nos va a permitir hablar, como les digo, el mismo idioma. Eso es muy importante, ¿sí? Como les decía, el Excel es una poderosa herramienta informática que se utiliza para organizar, analizar y manipular datos numéricos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con cuentas, cálculos y todo este tipo de temas informáticos y que se requieren gran procesamiento, podemos realizarlo gracias al Excel. ¿Ya? El objetivo del curso, ¿cuál es? Brindar a los participantes no solo el conocimiento, sino que capacitarlos en la autobúsqueda. Esto es muy importante, la autobúsqueda, porque si ustedes ya saben cómo se llama cada una de las partes del Excel, esto les va a permitir a ustedes buscar por su cuenta. Quizás haya temas que no podamos abordar en este instante por temas de tiempo, pero si ustedes ya saben cómo se llama cada una de las partes del Excel, se les va a hacer mucho, mucho más fácil para ustedes poder buscar, ¿sí? Poder buscar por sí mismos y estar perfecto. Y estar al tanto de las novedades, de las actualizaciones que tiene el Excel, ¿sí? Profundizar en el uso de las funciones avanzadas. Esta parte de aquí vamos a ver unas pocas funciones, pero vamos a dar el inicio para que ustedes puedan seguir averiguando más funciones o incluso busquen las funciones que se adapten a cada uno de sus trabajos. Vamos a hablar un poquito de tablas dinámicas y creación de informes personalizados a cada caso particular. Eh, lo curioso es que, y lo beneficioso del curso es que, por ejemplo, ahorita de las personas que muchas gracias me ayudaron con una breve introducción, y se evidencia que son personas que trabajan en diferentes campos, ¿sí? Estamos de personas que nos contaban por aquí la compañera eh, Pape nos decía que ella se dedica a temas, algo de temas legales, también tiene su emprendimiento de manicura. También nos ayudó Daniel hablando un poquito que él utiliza el tema financiero del Excel. Él está en el tema financiero. Y por supuesto, otro tema que complementa todo esto es el tema del marketing que ya hemos visto con María Fernanda. Lo importante igual del marketing es que puede ser cuantificable, ¿sí? Y el Excel nos va a ayudar en todo esto para que nosotros podamos ir avanzando y podamos tener objetivos medibles, ¿sí? Que eso es lo que siempre se busca. ¿Para qué nada más me puede servir el Excel? En breves rasgos, organizar datos, puedes crear tablas para almacenar cualquier tipo de información. Ustedes saben que podemos utilizar y desplegar este tipo de información a manera de listas. Lo importante en la organización de datos es siempre ser ordenados y colocar en cada una de las columnas, ¿sí? El título que especifique qué tipo de información tenemos ahí. De igual manera es importante no mezclar información, siempre poner, si es que vamos a poner fechas, va a ser en esa columna solo fechas, si es que va a ser números, va a ser solo números, lo que me va a permitir filtrar y procesar la información de mejor manera. Nos va a permitir también el Excel realizar cálculos. El Excel es una excelente herramienta para hacer operaciones matemáticas, las básicas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y muchas más. Se puede crear fórmulas complejas y automatizar cálculos que de otra manera nos tendríamos que hacerlos de manera manual, quizás con calculadoras, pero el Excel nos va a permitir realizar estos cálculos con el objetivo de mejorar siempre el tema de la optimización del tiempo. Vamos a crear gráficos también que nos permita visualizar los datos de forma clara y concisa. Esto es muy importante ya que el Excel nos va a permitir visualizar esa información que tenemos a manera de tablas. Vamos a colocarla en gráficos, lo que me va a permitir saber y visualizar de mejor manera la información que nosotros tenemos. ¿Sí? Por supuesto, esta información y estos gráficos nos van a permitir analizar los datos, identificar tendencias, patrones y relaciones, utilizando herramientas como tablas dinámicas y filtros. Y por último, vamos a automatizar tareas. Podríamos grabar macros para repetir tareas repetitivas de forma automática y ahorrar tiempo. ¿Sí? Incluso si es que nos da el tiempito, vamos a hacer un pequeño macro para que vean que no es nada complicado el tema de macros, ya que todo es hecho muy intuitivo dentro del Excel y súper accesible todo este tema. Lo importante es, como les digo, conocer las nomenclaturas. Ahora vamos a hablar un poquito de las partes del Excel como recordatorio para las personas que no hemos visto todavía las partes del Excel.
Aquí tenemos una ventanita en la cual vamos a ver en la parte de acá lo que es, perdón, la barra de título. La barra de título nos va a decir el nombre del libro que estamos abriendo. Recordemos que el Excel es un libro, ¿sí? Y aquí está denominado libro uno de Microsoft Excel. Y cada libro tiene sus hojitas, que son las hojitas que tenemos en la parte de acá abajo, que tenemos hoja uno, hoja 2, hoja 3, ¿sí? Esto dentro del libro de Excel tenemos estas hojitas en la parte de acá. También tenemos una barra de herramientas de acceso rápido, que son unos iconos que podemos personalizar de acuerdo a nuestra necesidad, que podemos colocarle en la parte de acá. En este caso, en este ejemplo tenemos algunos iconos como el guardar, rehacer, deshacer y abrir una nueva hoja de Excel, ¿sí? En la parte de acá tenemos la barra de menús, donde tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Y podríamos tener desarrollador, podríamos tener Power BI, dependiendo de las funciones que nosotros accedamos o le configuremos aquí al Excel, ¿sí? En la parte de acá, perdón, tenemos la banda de opciones en donde se van a ir desplegando las diferentes opciones que tenemos dentro de cada menú que vamos a ir desplegando. Por ejemplo, aquí está desplegado el menú de inicio, donde tenemos las opciones básicas de copiar, pegar, un poquito de los formatos de las letras, aquí el tema de alinear, ¿sí? Y aquí algunas otras opciones como sumatoria, ordenar y filtrar y algunas más, ¿sí? Esta parte de acá es importante, donde tenemos el banda o barra de fórmulas, porque esta de aquí va a ser nuestra ayuda en el caso de que no nos acordemos cómo va una fórmula. Esto va a ser bastante necesario en la parte de acá, ¿sí? Tenemos las barras de desplazamiento para movernos dentro de la hoja de Excel, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra barra de etiquetas, donde están las hojas depositadas que habíamos visto hace un momento, ¿sí? La parte de acá abajo tenemos el tipo de vistas y el zoom para ver más grande o más pequeña la hojita de Excel, ¿sí? Una parte también muy importante dentro de nuestra ventana de Excel es el cuadro de nombres que tenemos en la parte de acá. Ya vamos a irnos a la hojita de Excel después para que veamos todo esto y evidenciemos de manera más práctica, ¿sí? Este recuadrito que tenemos en la parte de acá nos demuestra que la celda está activa y en esta parte hay que determinar lo siguiente. Y esto es muy importante para que nosotros nos comuniquemos y sepamos hablar el mismo idioma del Excel como les había comentado. Tenemos las filas que están dadas por los números, ¿sí? Estas son las filas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y n cantidad de filas que tenemos en sentido horizontal, ¿sí? Las columnas, en cambio, para el Excel están nombradas con las letras del alfabeto. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hasta la Z y después empezamos con la combinación de A con B y de esa manera, ¿sí? La unión entre una fila y una columna nos va a dar una coordenada que va a darse de nomenclatura. Primero la letra de la columna, en este caso A, y el número de la fila, 1. Entonces aquí tendríamos a la celda A1, ¿sí? En el cuadro de nombres aparece el nombre de manera predeterminada con esta ubicación que hemos encontrado gracias a la columna, a donde se encuentra la columna y la fila, ¿sí? Entonces, esta parte muy, muy importante. Vamos a abrir ahorita el libro de Excel. Vamos a abrir un librito de Excel por acá para ejemplificar esto rápidamente. Entonces, como ustedes pueden ver, si es que yo me sitúo en la celda de acá, vemos que está dada primera por la columna E y la fila 4. Entonces, tenemos a la celda E4, ¿ya? Entonces, recuerden que incluso podríamos nombrar, si es que nosotros necesitamos, y esto nos va a servir para realizar referencias a las celdas dentro del cuadro de nombres, ¿sí? Entonces, por aquí, por ejemplo, le voy a poner a esta celda E4, ejemplo. Y ya no se llama E4, sino se va a llamar ejemplo, ¿sí? Esto en la parte de acá. Ahora, la unión de dos o más celdas
se le denomina en el caso del Excel rango. Entonces, este rango va desde C3 hasta D5. Entonces, recordemos, la unión de fila y columna me da una celda, pero la unión de dos o más celdas, Humberto, dígame. no sé si es solo a mí, pero a mí ya no me parece lo que estás compartiendo, solo me sale lo que estás hablando. Ah, muchas gracias. Sí, sí, perdón. Parece que no les he estado compartiendo la pantalla. Ahí me avisan, por favor, si es que pueden ver. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias por indicarme, le agradezco mucho. Listo, entonces les comentaba, ¿no? Una unión entre una columna y una celda, perdón, una columna y una fila me va a dar la celda, en este caso la celda C3, ¿sí? Y la unión de dos o más celdas me va a dar un rango, en este caso el rango C3. Y también podremos nombrarle a este rango como el rango, pongámosle el rango manzana. Entonces le he dado una denominación a este rango. Todo este rango se va a llamar manzana, ya no se llama con las ubicaciones que tenemos desde C3 hasta E8, sino se llama manzana, ¿sí? Entonces, eso ya vamos a ver para qué nos va a servir más adelante, ¿sí? Entonces, ahora, en la parte de acá arriba, como les había comentado, tenemos la barrita, la cinta de la barra de herramientas de acceso rápido, que puede ser personalizada, como les había comentado. Dentro de mi personalización, por ejemplo, yo utilizo bastante este tema de acá, que es seleccionar celdas visibles. Esto que me permite evitarme a veces perder información o si es que estoy filtrando, que no se me copie toda la información de una tabla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Dentro de este cuadrito que yo tengo aquí de la tabla de ventas, voy a filtrar. Dentro de las categorías voy a filtrar, por ejemplo, la categoría accesorios, ¿sí? Entonces, si yo quiero copiar solo esta información de aquí, voy a seleccionar primero la tabla y voy a con control C o con copiar, clic derecho, copiar. Voy a copiar esta información y voy a trasladarla a la parte de acá. Entonces, con control V voy a pegar en la parte de acá. Pero ¿qué pasa si tengo yo bastante información y no quiero que esta información se pierda o se me recorra? Lo importante aquí y lo que siempre recomiendo en estos casos es tener aplicada esta opción de solo celdas visibles. Entonces seleccionamos celdas visibles, me aseguro de que solo esas celdas se van a copiar y las puedo pegar en cualquier otro lugar, ¿sí? Ahora, ¿cómo personalizo esta esta barra de herramientas, esta barra de herramientas de acceso rápido? Tenemos aquí en la partecita de acá una flecha en la que yo puedo darle un clic aquí y puedo ponerle personalizar barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Si es que no hay la opción que ustedes requieren en la parte de acá, pueden irse a la opción de más comandos y en más comandos ustedes van a colocar aquí en la parte de acá, pueden utilizar todos los comandos, incluso pueden utilizar una macro si es que sí lo requieren. Vamos a colocar en esta opción todos los comandos y aquí sería cuestión de buscar cuál es el comando que ustedes requieren utilizar de manera más recurrente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes requieren aumentar Humberto, el perdón, tamaño pero nuevamente todo lo que estás diciendo no aparece en pantalla. nuevamente, ¿qué será? Déjenme ver, perdón. No sé si estoy compartiendo bien. Y justo Pedro me estaba diciendo lo mismo. No se puede ver la pantalla, Patricia. Ya, a ver, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahí pueden ver toda la pantalla, tal vez. Ahí sí, pero podrías repetir. Lo que pasa es que como estabas explicando y no se veía la pantalla. Claro, no hay ningún inconveniente. Les comentaba que en la parte de acá Gracias. nosotros, con todo gusto, en la parte de acá tenemos la barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Pero ¿cómo personalizo esto? Lo importante aquí es que ustedes vayan personalizando lo que ustedes requieren, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, la opción de seleccionar celdas visibles. Pero si yo necesito otra opción, me voy aquí a esta flecha de la parte de acá, ¿sí? Si es que no hay la opción
de colocar, de personalizar lo que yo requiero aquí, yo puedo utilizar la opción de más comandos y aquí me van a aparecer todos los comandos que se utilizan dentro del Excel, ¿sí? Basta con ubicarme en esta lista desplegable de la parte de acá, irme a la opción de que yo requiera, por ejemplo, todos los comandos para que me aparezcan todos los comandos y no solo ciertos comandos. Y tengo aquí varias opciones. Por ejemplo, aquí tengo dentro de formato condicional, tengo los 10 inferiores, los 10 superiores. Tengo abrir mapas en 3D. Esto ya depende de lo que ustedes requieran. Por ejemplo, si es que yo requiero y lo que siempre utilizo es el autofiltro, podría colocarlo en la parte de acá. O si yo quiero bloquear celda en la parte de acá. O si yo requiero algo especial, como, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, cambiar tipo de gráfico, cambiar el tamaño de las tablas, cerrar el archivo, cerrar todo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos todas las opciones que le permite el Excel, ¿sí? Ahora, en la parte, el que yo les recomendaba utilizar es el solo celdas visibles. Están en orden alfabético por si acaso es que requieren buscar algo en específico. Entonces vamos a irnos a la S. Aquí tenemos también, miren, por ejemplo, quitar duplicados. Todas las opciones que me permite el Excel, ¿sí? Me voy a la opción de acá a seleccionar celdas visibles si es que esto es lo que yo requiero. Esto les recomiendo para que no pierdan información como les había dicho. Y bastaría aquí con colocar en la parte de acá agregar, pero como en este caso yo ya tengo esta herramienta, me aparece que ya lo tiene en la barra de herramientas. Por ejemplo, si es que yo quiero utilizar, ¿cuál puede ser? La opción de símbolos. Utilizo siempre símbolos y necesito símbolos. Le voy a dar clic aquí en agregar. Y como ustedes pueden ver hacia la derecha están los comandos que se encuentran dentro de mi barra de acceso de herramientas de acceso rápido. De igual manera, si es que yo ya no requiero esta de aquí, por ejemplo, puedo quitarla. El tema de quitar duplicados también podré quitarle de aquí y solo dejarle lo que yo necesito. Entonces le voy a dar clic en aceptar. Y como ustedes pueden observar en la parte de acá, ya me aparece la opción de símbolo. Entonces directamente yo ya puedo darle clic aquí y puedo utilizar en el caso de que utilice, qué sé yo, por ejemplo, denominaciones de monedas de otros países, euros, qué sé yo, libras esterlinas o lo que se requiera. O algún símbolo en especial que se requiera. Como les digo, lo importante de esto es que les vayan personalizando de acuerdo a sus requerimientos y sus necesidades. Perfecto. Listo. Ya. Entonces, eso en cuanto al tema de la barra de herramientas, ¿sí? Eh, Dentro de la parte de acá, como les decía, el Excel es un libro, está compuesto por varias hojas, y las hojas las podemos ir nombrando según lo que nosotros requerimos, ¿sí? En la parte de acá, por ejemplo, tenía la información base que tenía en la parte de acá, eh, con algunos temas como ID del producto, nombre del producto, categoría, cantidad vendida y otra información que tenemos por acá. Yo puedo irle aumentando en la parte de acá, puedo irle renombrando con un doble clic o un clic derecho y poner la opción cambiar nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí ejemplo. Y de igual manera podemos personalizarle dando clic derecho y vamos a darle un color de etiqueta dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí destaco esta de color morado, esta hojita 2 o las hojitas que yo necesite para un poquito ahí ir organizando la información que voy a ir utilizando. ¿Sí? Voy a darles un pequeño tip. Por ejemplo, si yo, esto les va a servir bastante cuando filtran información. Normalmente cuando estamos trabajando con bastante información, siempre recurrimos al tema de filtros. Cuando nosotros no estamos muy familiarizados, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la opción de acá, nos vamos a la opción de datos y aplicamos el filtro en la parte de acá. Entonces, para evitarnos hacer todos esos pasos, lo que se suele hacer es lo siguiente. Selecciono la tabla en su totalidad. Siempre recordemos que la tabla tiene que estar nombrada en su primera fila.
con el nombre de a qué hace referencia esta información, lo que me va a permitir tener un poquito de orden. ¿Sí? Cuando esté en la parte de acá, si yo coloco los comandos Control Shift más la L, me va a filtrar automáticamente. Entonces se me va a activar la opción de filtro y yo puedo irme desplazando con las teclas de navegación, arriba, abajo, derecha, izquierda, y puedo ir filtrando, por ejemplo, en la parte de categoría, voy a ir filtrando la opción ahora de electrónica y voy a filtrar solo electrónica. Y para quitar el filtro de igual manera, podemos colocar Control Shift y L y hemos quitado el filtro. ¿Ya? Entonces esto nos va a permitir utilizar filtros de manera muy rápida. Si necesitamos y utilizamos bastante el tema de filtros. Otro tema que nos va a ayudar también bastante es la opción de Alt O. Si nosotros presionamos las teclas, la combinación de la tecla Alt más la O, si ven que en la parte de acá arriba me aparecen algunas letras, se han dado cuenta a veces o han aplastado sin querer y han visto que les aparece algunas letras. Esto de aquí nos sirve para qué? Para hacer de igual manera atajos dentro de las opciones del Excel. Por ejemplo, algo que es bastante recurrente en mi caso o que nos sirve también para el tema de la presentación es la colocación de bordes. Ahorita le acabo de eliminar los bordes de la parte de acá a propósito para colocarle los bordes. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Selecciono dónde voy a colocar el borde, selecciono el rango, recordemos el rango, la unión de dos o más celdas, aplasto la combinación Alt-O, ¿sí? Y veo en dónde está la opción de los márgenes. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos la B y la B dentro de los márgenes. No sé si alcanzan a ver aquí, he movido mi cursor hacia donde está y dice BB. Entonces voy a aplastar dos veces la B, aplasto dos veces la B y se me despliega qué opciones de márgenes tengo. Entonces, si es que yo quiero todos los bordes, tendré que irme a la letra T. Entonces, coloco T y se me ha colocado en este caso los márgenes. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo. Voy a ponerle control Z para deshacer lo que hicimos. Y voy a hacer ahora rápidamente para que vean lo rápido que se coloca. Entonces no tengo que estarme yendo a la opción. Lo importante aquí sería que nosotros veamos qué es lo que vamos a utilizar y memoricemos estos breves comandos para que podamos utilizarlo. Por ejemplo, ya no voy a utilizar márgenes, sino lo que yo quiero, por ejemplo, si selecciono este encabezado, quiero al encabezado cambiarle de color, entonces voy a colocar Alt O y reviso en dónde está el color de fondo de las celdas, en este caso el color de relleno, ¿sí? Y me dice que lo voy a obtener aplastando las teclas S y la O. Sí, una vez que he utilizado la S y la O, puedo ponerle, por ejemplo, N si no quiero ningún relleno y me va a quitar el relleno automáticamente. Por supuesto que esto ya obedece a sus necesidades. Muchas veces este tipo de actividades que realizamos de manera repetitiva no nos damos cuenta que nos lleva y nos conlleva más tiempo. Entonces el punto aquí es ir optimizando y viendo qué es lo que vamos a necesitar. Ahora voy a colocar otra vez Alt O, S O y voy a seleccionar el color verde. Bueno, aquí podría irme con la tecla de navegación y colocar directamente el color que yo necesito. Y era este verde que tenemos en la parte de acá. ¿Sí? Otro de los tips que les puedo indicar en esta parte y que nos va a servir bastante es el tema de las impresiones. Muchas veces nosotros queremos imprimir algún tipo de documento y es bastante complicado en el Excel porque se nos descuadra, eh, no nos aparece en una sola hoja, a veces queremos información que esté solo en una hoja y se nos complica este tema. Entonces, ¿cómo podemos ir imprimiendo? Voy a darles ahorita, voy a irme a la parte de acá, esta carpetita y aquí tengo, por ejemplo, un archivo, creo que este de aquí, puede ser este de aquí. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir esta información, ¿qué es lo que se debe de hacer? Primero selecciono en dónde está la información que yo quiero imprimir.
Por ejemplo, voy a seleccionar esto y voy a seleccionar este cuadrito hasta acá abajo. Depende de qué es lo que quieren ustedes imprimir. Una vez que he seleccionado, me voy a la opción de diseño de página y dentro de diseño de página voy a irme a la opción de establecer área de impresión. Esta es una de las utilidades que nos permite con el Excel de manera rápida parametrizar qué es lo que voy a imprimir. He seleccionado esto como área de impresión, ¿sí? Pero si ustedes ven esta liñita de aquí, ¿qué quiere decir? Que se me va a dividir en dos hojas. Entonces, aquí mismo en el menú de diseño de página, yo tengo en la opción, en la parte de acá de ajustar área de impresión, la escala, le voy a dejar en 100%, pero voy a personalizar el ancho y el alto. En este caso, el ancho quiero que sea de una página y el alto que sea automático para que se vaya en todas las hojas que yo requiera, pero que de ancho sí me den una página. Si yo coloco control P, voy a ver en la parte de acá que, por ejemplo, aquí me escala y me he hecho pequeñito todo esto. ¿Y por qué es esto? Porque en la parte de acá, como ustedes pueden ver, tengo información o tengo compartida esta celda de acá. Y como tomé toda esta celda, no me permitió ajustarla. Entonces, ¿qué es lo que voy a quitar? Voy a quitar esta combinación. Voy a combinar solo hasta aquí. Ya, ahí tengo combinado la información. Y ahí sí voy a seleccionar solo la información que yo quiero imprimir. ¿Ya? Selecciono en la parte de acá. Me voy a diseño de página. Recordemos que en el menú diseño de página tenemos esta opción. Área de impresión, establecer área de impresión. Damos control P. Y en este caso sí me ha aparecido ya de manera más centrada la información para imprimirla. Sin embargo, yo considero que en este caso nos iría mejor que esta información esté de manera horizontal. Entonces, en orientación, también aquí en el menú de diseño de página, voy a colocarle como horizontal para que de esta manera se me ajuste de mejor manera la tablita. Y miren, en la parte de acá ya tengo parametrizada esta hoja de manera fácil y rápida y no requiero estar moviendo márgenes ni complicándome con el tema de la ventana del Excel, ¿sí? Esto también depende de cuántas páginas de alto y ancho requiere. En este caso, como se ajusta una página de ancho y de alto, está en automático, se ha ajustado a una página. Si yo le dejo en automático, veamos si es que me va a dar. Sí, en este caso sí me va a dar de manera automática. Sin embargo, siempre es recomendable que dentro del ancho le coloquen siempre que sea una página, para que no se les corte la información y de esa manera ustedes puedan eh, ir imprimiendo de manera óptima las hojas del Excel, ¿sí? Vamos a continuar por la parte de acá. Vamos a ver un poquito de las partes de la fórmula. Antes de esto me gustaría, sí, veamos las partes de la fórmula. Ya, una fórmula también puede contener las siguientes funciones, referencias, operadores y constantes. En la parte de acá tenemos eh, la función suma. Siempre una función está dada por el símbolo igual para iniciar. Sin embargo, el Excel le permite de igual manera con el más iniciar una fórmula, pero acostumbrémonos siempre a hacerle con el igual, así no tenemos ninguna confusión, ¿sí? Vamos a colocar el igual para iniciar esta función. Vamos a darle el nombre de la función, que en este caso es la función suma. Y dentro de la suma tenemos argumentos. Todo esto va a conformar el tema de la fórmula de la que está expresada la función. ¿Ya? Ahora vamos a verle en la parte de acá para hacerle un poquito más gráfico y más explícito para que sea de más fácil entendimiento. Entonces voy a irme a esta hojita de acá y tenemos aquí una indicación, dice colocar los apellidos y nombres separados en la columna nombre. ¿Ya? Ya, entonces aquí vamos a mover esta columna nombre y vamos a colocarla en la parte de acá para colocar aquí el nombre unido o concatenado, como sería en este caso del Excel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas personas, algunos nombres en la parte de acá, cuyos nombres están separados, como ustedes pueden ver, en apellidos y nombres, ¿sí?
A veces nos pasa esto cuando estamos trabajando con bases de datos o nos traen información. Lo recomendable siempre es que cuando ustedes solicitan información, la pidan como la requieren. Sin embargo, y cuando no está dentro de su control o de lo que pueden solicitar, podemos unir esta información de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cuatro columnas. Vemos aquí, por ejemplo, que están dos apellidos en la columna B y en la columna C y dos nombres en la columna D y en la columna E. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función concatenar. Entonces, inicio como les había comentado. Las funciones las vamos a iniciar con el igual. No sé si alcanzan a ver el igual o le hago un poquito más grande. Déjame ver si le hago un poquito más grande para... Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos el igual. Vamos a concatenar. En este caso, vamos a colocar concatenar. ¿Sí? Y en la parte de acá tenemos la ayuda de función que dice concatenar. Sin embargo, si no se acuerdan cómo se llamaba esta función, podemos irnos a la barra de acá de fórmulas y vamos a colocar insertar función y aquí nos va a salir una ayuda. Y aquí dice buscar función, escribe una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Por ejemplo, voy a colocar unir y voy a darle clic en ir. Entonces, por ejemplo, aquí me dice qué función me va a servir para unir. Me puede ayudar la función concatenar, me dice en este caso, ¿ya? Entonces voy a darle clic en concatenar y tenemos acá. Si yo le doy clic en esta función, me dice lo siguiente. Y para esto, el Excel es bastante intuitivo. Y si solo leo en la parte de acá, va a indicarme qué es lo que hace esta función. En este caso dice, une varios elementos de texto en uno solo, que es lo que ahorita requerimos, unir estos apellidos y estos nombres. ¿Sí? Entonces, en la parte de acá dice argumentos de la función. Los argumentos de la función son las partes de las que está constituida una función. En este caso dice texto uno, texto 2. Y dice texto uno, texto 2 son entre uno y 255 elementos de texto que se unirán en un solo elemento y que pueden ser texto, cadenas, números o referencias simples a las celdas. Es decir, que yo puedo unir hasta 255 elementos según lo que me indica aquí el Excel de requerirlo, pero en este caso, como yo requiero solo apellidos y nombres, voy a colocar lo siguiente. Entonces, en el texto uno voy a hacer referencia a la celda B6, donde está el apellido de la abuela. En texto 2 voy a colocar el siguiente apellido que sería Tuapanta, ¿ya? En texto 3 voy a colocar María. Y en texto 4 voy a colocar Dolores. Ahora, ¿cuál es el problema que me está surgiendo? Porque incluso en la parte de acá abajo me sale de manera predeterminada cuál va a ser el resultado. Como ustedes pueden ver, lo que me faltaría aquí es un espacio porque está todo unido y no me sirve así. No me sirve así los nombres, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar de nuevo la función aquí, concatenar. Selecciono aquí el primer apellido dentro de la parte de acá para el Excel. Para nosotros insertarle al Excel un espacio, nosotros no podemos darle un tab con la barra espaciadora, sino que tenemos que expresarle el espacio para el Excel dentro de comillas. Es más, todo lo que escribamos en el Excel dentro de comillas en una función, el Excel me va a entender que yo lo quiero insertar. Entonces voy a colocar comillas. Adentro de las comillas voy a darle un espacio y comilla. Comilla nuevamente. Siempre que abro una comilla, cierro la comilla. ¿Ya? Ahora sí voy a coger el texto 3 que sería en este caso Tuapanta. Y como ustedes pueden ver en la parte de acá abajo ya me dio el espacio que yo requiero. Denme solo un instante que se me está agotando la batería, por favor. Nos vamos a quedar sin batería. Perfecto. Ahí sí estamos. Correcto. ¿Ya? Entonces sí le alcanzan a observar en la parte de acá abajo y ya me está dando el espacio que me hacía falta. Entonces voy a dar otro espacio después del apellido Topanta. Recordemos colocar comilla, el espacio y cierro la comilla. El texto 5 en este caso voy a colocar el nombre de María. ¿Ya?
Y si sigo bajando, el Excel me va a permitir ir concatenando más información, como ustedes pueden ver, hasta 255 cadenas de texto en este caso. Me voy a ir aquí en la parte de acá y voy a darle otro espacio para que después del nombre de María no se pegue el nombre Dolores. Y en texto 7 voy a colocarle Dolores. ¿Ya? Le doy clic en aceptar y aquí ya pueden ver que está unido el nombre. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ahora? Arrastrar esta función que hemos colocado para que se copie en todas las demás filas, en este caso en todas las demás celdas que van a continuación de esta fila F6. ¿Sí? Una de las opciones para hacer es copiar esto. Como estoy copiando la fórmula, se me va a pegar la misma fórmula en todo. Selecciono donde voy a pegar. ¿Sí? Aquí tengo algunos nombres y pongo control V o en este caso Enter para que se me pegue. ¿Sí? Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es seleccionar la celda donde yo ya coloqué mi función en este caso. Y en este cuadrito que me aparece acá, en este cuadradito verde, cuando me aparezca este símbolo de más que acaban de ver que me aparece ahorita, le doy un doble clic aquí y se me va a rellenar de manera automática. ¿Sí? De manera automática se me llena todo esto y ya tenemos estos nombres unidos, concatenados en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que siempre se recomienda cuando uno utiliza una función? Pegarle con valores, es decir, hacer desaparecer la función con el objetivo de que no se les mueva si es que yo cambio algún dato o elimino algún dato de la parte de acá. Para hacerles entender de mejor manera, por ejemplo, digamos que borro el nombre de María. Miren, me ha cambiado la parte de acá del nombre de Dolores. Me ha cambiado el nombre. O si yo, por ejemplo, borro Carlos, igual se me va a ir eliminando la información y no va a ser el nombre completo, que es lo que yo requiero. ¿Sí? Para evitarme esto, copio esta información donde he aplicado una función, doy clic derecho y dentro de las opciones de pegado, tengo las opciones de pegado especial. Esta opción de aquí de valores, que el icono es esta tablita que me dice valores V 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, si yo le doy un clic aquí, podemos observar que cuando me sitúo encima del nombre de la abuela Topanta María de Dolores, ya no me aparece la función en la parte de aquí en la barra de función, porque he pegado como valores, he cambiado de una función a valores fijos. Y lo mejor es que si yo puedo o necesito borrar alguna información de acá, ya no se me va a modificar el resultado que es lo que yo quería, ¿sí? Siempre que utilicen funciones, por favor, recuerden eso que les va a ayudar bastante y les va a salvar de muchos contratiempos, porque si ustedes le dejan las fórmulas o las funciones ahí, podrían después perder información o podría no ser información fiable, ¿sí? Entonces, mucho ojo a eso. Ahora, ¿cómo hacemos el tema contrario? Ya tengo aquí, digamos que ahora me han dado toda la información en columnas, pero yo no quiero de esta manera, sino yo quiero los dos apellidos y los dos nombres. Si es que no hay otro remedio, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a situarme dentro de la columna, selecciono la columna. Recordemos, por favor, que para seleccionar una columna, en este caso yo voy a darle clic en la letra que está denominada esta columna, en este caso la letra F. Entonces le doy un clic aquí, ¿sí? Me voy a la opción de datos, ¿ya? Y dentro de datos tengo la opción de texto en columnas. Esto me va a ayudar a hacer todo lo contrario que concatenamos. Es decir, voy a separar en columnas toda la información que tenemos en una celda. Entonces le voy a dar clic aquí. Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de delimitados o de ancho fijo. ¿Ya? Cuando utilizamos la opción de ancho fijo, cuando nosotros tenemos un corte exacto en un número X de caracteres que conforman una celda. Por ejemplo, si es que todas las personas se llamaran de la misma manera, nos serviría. O si fueran números, por ejemplo, de facturas, números de RUC, si quiero quitarle el 001, por ejemplo, me serviría ese tipo de información. Sin embargo, como ahora es inexacto y yo no sé qué
qué dimensión tiene cada uno de los caracteres de los nombres, porque son diferentes, ¿sí? Voy a utilizar la opción de delimitados, ¿ya? En esta opción de delimitados yo voy a tener caracteres que me van a delimitar dónde se va a cortar cada una de las columnas que voy a crear con base en el nombre que está colocado acá. Le doy clic en siguiente, ¿sí? Y le voy a dar que en este caso le voy a utilizar la opción de el espacio. Es decir, le digo al Excel que cada vez que encuentre un espacio me corte y me lleve a una columna nueva. En este caso podemos ver, miren, a la abuela Topanta María Dolores, que va a volver a estar expresada como estaba antes de realizar la concatenación, antes de unir esta información. Vamos a darle clic en la parte de acá. Como pueden ver, está la vista previa de los datos que me muestra cómo va a aparecer la información a continuación. Voy a darle clic en siguiente, ¿sí? En la parte de acá solo es para colocar en qué formato quiero que me aparezca esta información. Está bien en formato general en este caso y le doy clic en finalizar, ¿ya? Entonces, miren, en la parte de acá está un poco oculta la G, por eso no estaba mostrándome bien, pero volvemos a tener la información de esta manera. Tenemos a la abuela Taupanta María Dolores. Y ahora, si es que necesito que esté solo unido los dos apellidos y dos nombres, voy a nombrarle, por ejemplo, aquí apellidos y nombres. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a concatenar. Ahora, no voy a utilizar la función. La función es el nombre que se ha dado a este particular que me sirve para un objetivo especial, en este caso unir las cadenas de texto como nos había mostrado el Excel. Ahora voy a utilizar directamente la fórmula para concatenar, que es básicamente lo mismo, pero sin utilizar el nombre y de la función que habíamos colocado hace un momento. Entonces vamos a darle clic. Vamos a empezar con el igual y voy a seleccionar en este caso el primer apellido a la abuela que está en el F6. Ahora, ¿cómo hago, cómo le indico al Excel que quiero unir o enlazar estos textos con la I comercial que tenemos en los teclados normalmente encima del número 6? Si colocamos Shift y el número 6 nos va a aparecer este símbolo de acá que es la I comercial, ¿sí? Entonces tenemos la I. Recordemos que tenemos que darle un espacio y al Excel, cuando le ponemos entre comillas un espacio, le estamos diciendo que me coloque un espacio ahí. Después de estas comillas, otra vez voy a aplastar y a colocar la I comercial para unir el siguiente nombre, que en este caso es, o apellido, perdón, que es Topanta. Doy un Enter y dentro de esto me va a aparecer a la abuela Topanta, ¿sí? Es lo mismo que hicimos con la función concatenar, pero ahorita lo hemos expresado en una fórmula, ¿sí? En la fórmula que está directamente expresada con la selección de la celda F6, la I comercial, comillas del espacio las comillas y la siguiente celda que en este caso era la G6 donde está el siguiente apellido, ¿ya? Esto de igual manera podemos replicarlo dándole el doble clic en la parte de acá cuando nos aparezca esto. Bueno, ahorita no me va a aparecer, no me permite eso porque no hay información en la columna acá. Me había saltado toda la columna K, pero ahora sí, si yo arrastro de manera manual, me va a aparecer la información. Ahora, voy a hacer lo mismo con los nombres. Entonces selecciono el primer nombre, María, la I comercial, comillas, espacio, comillas, la I comercial y Dolores. Aquí creo que tomé mala información. No está en la J, sino está en la I. Y por eso me trajo solo un nombre. Entonces aquí voy a colocar la I y ahí sí me va a aparecer la información. ¿Ya? Entonces recuerden que dentro de esta información yo puedo indicarle al Excel que coloque, por ejemplo, un guión. Hagamos el ejemplo con un guión. Entonces voy a seleccionar el igual siempre para iniciar en este caso la fórmula. Y voy a colocar el apellido a la abuela, la I comercial para unir, comillas, y ahora dentro de las comillas digo que no me dé un espacio, sino me dé un guión. Guión, comillas, guión, comillas, I comercial y tu aparta, ¿ya?
En la parte de acá tenemos a la abuela guión tu apanta, ya no tenemos el espacio que teníamos hace un rato. Entonces, con eso, con la información que colocamos dentro de las comillas, que podemos ver aquí en la barra de fórmulas, nosotros le decimos al Excel, aquí colócame esto que yo necesito. Y podría ser eh, cualquier carácter que ustedes requieran colocarlo aquí adentro. Cuando se utiliza esto, quizás en el tema de los números de cédula, en el tema de los RUCs, en el tema de sí, puede ser en las facturas, puede ser en los RUCs, o alguna información particular que ustedes requieran concatenarle y unirle de cierta manera. A veces dentro de la información que manejamos tenemos códigos y dentro de los códigos a veces hay algún carácter especial o hay alguna información que tiene que ser unida con 001, por ejemplo, las facturas o lo que se requiere. Entonces, para eso nos va a servir este tipo de información, ¿sí? Ahora, déjenme ver si en la parte de acá yo tengo algún número de cédula. Si no lo tengo, por ejemplo, vamos a utilizar, voy a utilizar un poquito la parte de acá. Dame 20. Ustedes ya conocen el chat GPT, gracias a María Fernanda. Voy a pedirle que me dé 20 números de cédula. Entonces aquí me ha dado algunos números de cédula. Pero yo quiero, dame 5 entre los números, hay que ser bastante específico, recordemos eso, entre los números de cédula. Dame 5 que empiecen con cero. Ya, entonces aquí tengo, por ejemplo, estos 5 números con el cero en la parte de acá. Nos vamos a ir al Excel. Voy a pegar acá. Sí, y le pego en la parte de acá. Entonces aquí tenemos los números de cédula. Voy a darle un nombre a esta columna y van a ser cédula. ¿Qué nos ha pasado muchas veces que se nos pierden los ceros en el lado izquierdo? Que es lo que nos acaba de pasar en la parte de acá. ¿Qué es lo que podemos utilizar o qué función nos sirve para detectar o calcular cuántos caracteres tiene una celda en este caso? Podemos utilizar la función largo. La función largo lo que nos va a permitir es lo que nos dice en la parte de acá. Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Es decir, me va a contar cuántos caracteres tiene esta celda en este caso. Entonces, largo, abro paréntesis y selecciono la celda que quiero que me cuente. Entonces, en la parte de acá le doy clic aquí y me dice que son 9. Entonces, todos tenemos claro que un número de cédula se compone de 10 dígitos, ¿sí? En este caso aquí hay una de 8, no sé por qué me dio solo 8 dígitos, veamos qué me dio de esa manera. Ah, me dio dos ceros en la parte de acá de la izquierda. Empezó con dos ceros esta supuesta cédula y por eso aquí me está faltando incluso dos dígitos. Entonces, aquí con la función largo, yo he identificado cuáles son estas celdas que tienen problema. Voy a copiarme las primeras cédulas que me dio en la parte de acá, que en teoría deben de estar correctas. Si le arrastro esta función largo, me deberían de dar los 10 dígitos, que es lo correcto, ¿sí? Entonces, con esto yo podría validar cuáles son las cédulas que están bien y cuáles son las cédulas que están mal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Arreglar. Cuando son pocas las cédulas que tengo que arreglar, yo podría colocarle al lado izquierdo el cero. Recordemos que si yo coloco el cero al lado izquierdo, como el Excel le toma de manera matemática a este cero, el cero a la izquierda no tiene valor y por tanto lo desaparece. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es, y lo recomendable es siempre que las cédulas sean expresadas a manera de texto. Para eso seleccionamos la columna donde estén las cédulas en este caso. Me voy a la opción de acá en donde tengo los formatos de las celdas y me voy a la opción de texto. En la última parte de acá, en esta barrita desplegable, tengo la opción de cédula en la parte de acá en texto. ¿Ya?
¿Qué es lo que me permite esta opción de aquí? Me permite colocarle, si yo coloco un cero en la parte de acá, me va a mantener el cero y me va a ir sumando. En este caso, que ya tengo 10 dígitos y se me va a mantener el cero al lado izquierdo porque lo está entendiendo como si fuera texto, ¿sí? No como si fuera un número. Ahora, como les digo, esto es fácil cuando tengo, en este caso, 5 cédulas incorrectas y bien identificadas. El problema es cuando nosotros utilizamos grandes bases de datos en las que tenemos, qué sé yo, 500, 1000 cédulas, de las cuales 100 están mal. Entonces, para evitarnos de ese tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Primero nos servimos de la función largo para saber e identificar cuáles son las celdas que tenemos problema, en este caso, cuáles son las cédulas que tenemos problema, que están identificadas en la parte de acá, ¿sí? Voy a borrar el cero de acá para seguir haciendo este ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a filtrar, en este caso, todas las que tengan 9, 9 dígitos en este caso. Entonces aquí tenemos las que tienen 9 dígitos. Entonces, como yo les decía, el concatenar me puede servir para unir información que yo requiero dentro de algún texto, dentro de alguna celda en este caso. Para yo colocar, por ejemplo, un cero, voy a utilizar la opción del, voy a ayudarme del símbolo, el apóstrofe. No sé si es que le alcanzan a ver ahí. Es una especie de comilla, pero no tiene dos palitos, sino es un solo palito recto. Y ese símbolo lo pueden encontrar normalmente al lado del número cero de su teclado numérico, cuando tienen el teclado numérico en la parte superior, tipo laptop en ese caso, ¿sí? Entonces tenemos en la parte de acá y colocamos el cero para que no se desaparezca en este caso y se mantenga, ¿sí? Siempre que va a haber un apóstrofe me va a salir esta parte de acá, porque le convierto en formato celda. El número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo en este caso, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir que el cero no se me borre. Caso contrario, si yo coloco el cero, se me va a ir borrando. En este caso, como ya está en el formato, voy a arrastrarle y voy a colocarle el cero en la parte de acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a concatenar. ¿Qué es lo que voy a concatenar en estos casos? Voy a concatenar, voy a poner igual. Puedo hacerlo con la función si es que quiero. Escribimos concatenar, ¿ya? Entonces aquí me dice qué es lo que quiero concatenar. En este caso, el texto uno, que sería el cero, ¿sí? En este caso, yo no requiero un espacio porque los números de cédula van todos juntos. Entonces, solo voy a separar. En la parte de acá ustedes pueden ver que debajo de concatenar tengo la explicación o la ayuda de cómo va conformada en este caso esta fórmula. Sí, esta función, perdón. Entonces voy a colocar, dice texto uno punto y coma. Entonces, esto también es muy importante que ustedes identifiquen dentro de su computador si es que tienen configurado como punto y coma o como coma. En mi caso tengo punto y coma, y el texto 2, que en este caso sería el número de cédula que tengo en la parte de acá, en la A2. Una vez que ya tengo la información, recordemos siempre cerrar los paréntesis, le doy un enter, ¿sí? Y ya se me ha unido este cero que no estaba incluido al inicio de la cédula cuando le pegué y perdí ese cero de la izquierda, ¿sí? Entonces, ya. Aquí es cuando yo utilizo la opción de solo celdas visibles, porque como pueden ver, está filtrado y después del 3 viene el 4 que está aquí. Pero si yo llego a arrastrar, voy a arrastrar todo esto en la parte de allá. Entonces, yo lo que voy a hacer es control C o clic derecho, copiar, copiar. Selecciono en dónde voy a pegar la información, coloco la opción en este caso de solo celdas visibles y pego la información ahí. ¿Sí? Y con esto me evito sobreescribir información. En este caso no voy a tener información en esta columna D, pero esto es lo que se debe hacer cuando estamos trabajando con filtros. Hay que tener bastante cuidado cuando estemos filtrando información porque recuerden que se puede sobreescribir. Entonces, ¿qué nos ha pasado muchas veces? Que estamos trabajando con información, por ahí copiamos y pegamos, pero no nos dimos cuenta que estaba filtrada otra información y se sobrescribe y por ende se me va a dañar información. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, en la parte de acá tenemos ya los números. Voy a copiar acá
y voy a pegarle como valores en el lado izquierdo para mantener, para evitar que se me mueva si es que yo cambio o si es que elimino alguna columna o si cambio algún dato dentro de esta información de acá, ¿sí? Pues quitamos el filtro. Como ven, no se pegó aquí y no tuve ningún problema pegando porque utilicé la opción de celdas visibles, ¿sí? Y este dato de que es el que teníamos solo 8 dígitos porque empezaba en teoría con dos ceros a la izquierda. Entonces voy a colocar ahora dos ceros. Podría incluso ponerle acá, arrastrar porque acá todavía está la información. Copio la celda de aquí y la pego acá en formato texto para tener a todos con 10 dígitos. De igual manera, esta función de largo me va a permitir de manera rápida validar, qué sé yo, como les había dicho, números de factura, RUCs, de manera rápida. Entonces ya sabemos que las facturas tienen, me parece que son 15 dígitos y los RUCs tienen 13 dígitos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir y nos va a ayudar a este tema de la función largo. Y acompañado de nuestra función concatenar que nos va a ayudar a unir información como lo hemos visto. ¿Sí? Perfecto. Ahí hasta el momento tal vez alguna duda, alguna pregunta, algo que requieran que repita o no fui muy explícito en algo o me estoy haciendo entender bien. Todo bien. Oh, yo tengo una, Ya, no sé si no vi, pero no vi la parte que utilizó eso de celdas visibles para que no se dañe la información cuando filtra en ese ya, momento de contener. Eso, por favor. perfecto, claro que sí. Me voy a ir atrás entonces, aunque no necesitaría, sí, veamos. Voy a dejarle, ahí estábamos cuando utilicé, ya. Estaba indicando aquí que si yo copio y pego esta información en las siguientes celdas, ¿sí? Eh, puedo tener el problema de que se me sobrescriba. Por ejemplo, si yo copio aquí y pego acá, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo copié 4 celdas de la parte de acá, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, perdón, y la de 6. Pero, como ustedes pueden observar o nos damos cuenta aquí, tenemos la de 4 oculta, que estaba en la parte de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que yo sobreescribí la información y la información de esta celda de aquí se me pegó en D5. Es decir, ocupé estas 4 celdas de aquí y no la pegué de manera correcta. Sobreescribí información y ahorita estoy entregando información incorrecta, como pueden ver, ya que la celda D6 debía estar en la celda A6, ¿sí? Pero como copié y pegué directamente aquí, el Excel me pegó en estas 4 celdas de aquí. Entonces, para yo evitar este tipo de inconvenientes, indicaba que yo utilizo la opción copiar, selecciono dónde voy a pegar, celdas visibles. Bueno, en este caso no me va a permitir porque son celdas múltiples, pero si yo copio y utilizo la opción de celdas visibles y pego directamente aquí, ya, ahí sí, me pegó entonces justo en la parte que tenía que estar. Entonces voy a quitar el filtro y miren, aquí ya no se me pegó la información en esta celda de aquí, porque estaba filtrado y solo le he indicado que pegue solo en celdas visibles. Entonces, para eso me sirve la opción de las celdas visibles. Ahí no sé si me hice entender de mejor manera, Pame. Sí, muchas gracias. Ahí sí me quedó claro. Perfecto. Entonces, a eso hacía referencia. Eso es muy importante cuando estén filtrando. Tengan bastante cuidado con información, porque muchas veces es complicado. Si sobreescribimos, eh, nos altera todos los datos que hemos procesado. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a irnos a la opción de acá y vamos a utilizar ahora una función un poquito más avanzada que se llama buscar V. ¿Ya?
Entonces vamos a irnos a esta hojita de acá. Y hemos abierto aquí buscar V. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es otra de las funciones que casi siempre, por no decir siempre, se utilizan? Es el buscar V o buscar V. Eh, Algo que hay que tomar bastante en cuenta dentro del Excel es que si no lo practicamos, no lo ponemos en práctica, se nos va a olvidar. Por eso es importante, como les digo, que ustedes vean, investiguen o sepan qué funciones van a utilizar siempre. Esta de buscar V es una función que en mi caso siempre lo utilizo porque siempre suele pasar esto. Me entregan información incompleta o tengo en otro tipo de archivos la información con la que tengo que completar esto y tengo que ir pasando información de un lado al otro. Cuando son pocas celdas, no hay ningún inconveniente. Cuando son 5 personas o 3 personas que están en un curso, 10 personas, quizás no haya mayor problema. Pero ¿qué pasa si utilizamos una base de 1000 personas, que es lo que les digo? Ahí sí el tiempo se nos va a que nos demande eso va a ser bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, por ejemplo, aquí. Utilizando la opción Buscar V, rellena la información de las columnas examen parcial, examen final, tarea y trabajo de clase. ¿Ya? Entonces dice que con esta información que tengo aquí en estas 3 columnas y de estudiante, nombre y curso, rellene las notas de estas personas, del estudiante 1 hasta el estudiante 20. ¿Ya? Para ello voy a utilizar la información de la hoja de base de datos que tenemos en la hojita base de datos. ¿Ya? Ahora miren, ¿qué tenemos en la parte de acá? Tengo el ID del estudiante y aquí tengo la información. El examen parcial 1, el examen final, la tarea, el trabajo en clase. Sí, y aquí tengo nombre y curso vacío en cambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo principal para utilizar el buscar V que tengo que determinar yo? ¿Cuál es el dato que se repite tanto en la tabla que estoy buscando como en la base de datos en la que voy a buscar? ¿Ya? En este caso, el dato que se repite es el ID del estudiante, ¿ya? Que podría ser la cédula del paciente, la cédula de mi cliente. Entonces, primero determinar eso y siempre tener un dato en común, ¿sí? Por eso es importante identificar a las personas, darles un código, que normalmente el código universal que tenemos es de la cédula, porque es un número único que no se repite y que hace alusión a una sola persona. Entonces, en este caso, en este ejemplo, es el ID del estudiante, que vendría a ser la cédula de estos estudiantes ficticios que tenemos en la parte de acá, ¿sí? Entonces, primero, ver cuál es el dato que se repite tanto en el lugar donde estamos buscando la información, donde tenemos celdas vacías y que queremos completar, como en la base de datos donde está la información, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ID de estudiante en la columna A, ID de estudiante en la columna B, en este caso de acá, ¿ya? Lo siguiente es aplicar en sí ya la función buscar V. Entonces, voy a darle el igual y voy a colocar buscar V y abro paréntesis, ¿ya? Para hacerle más fácil y hasta que nos familiaricemos con esto, vamos a utilizar la ayudita de la función de la parte de acá, ¿ya? Puedo ponerle aquí directamente buscar V o en la parte de acá, incluso si es que es una de las que utilizan bastante, les va a aparecer acá. Entonces yo tengo aquí, miren, bastante cerca la función que suelo utilizar más comúnmente. Entonces voy a colocar la opción de buscar V, ¿ya? Y le doy doble clic aquí. Entonces, cuando yo le doy clic ahí, me va a salir este cuadrito de los argumentos de función que me ayuda para saber qué es lo que tengo que colocar en cada uno de los campos y no me voy a complicar mucho con la sintaxis o con el idioma del Excel, ¿ya? Entonces, en la parte de acá recuerden que me dice, ¿para qué sirve esta función? Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente, ¿ya? Ojo a esto. El Excel siempre va a buscar hacia la derecha, ¿sí? Si es que tuvieran información hacia la izquierda, no les va a devolver. ¿A qué hago referencia en esto? Voy a buscar el examen parcial, ¿no es cierto? Que es esta nota sobre 10. Voy a buscar en la base de datos. Si es que este examen parcial estuviera en la columna A, que ahorita le acabo de mover, no me va a buscar porque el Excel busca solo hacia la derecha. Es decir,
en referencia a este ID del estudiante hacia la derecha, ¿sí? Nunca hacia la izquierda. Si es que tengo algo hacia la izquierda, no lo va a buscar el Excel. Entonces, primero, tomar en cuenta eso, ¿ya? Una vez que veo que la información del examen parcial sí está hacia la derecha, voy a utilizar ahora sí la función. Pero ya me perdí. Aquí está la hoja de práctica de buscar V. Vamos a ver de nuevo porque ya le perdí este. Voy a abrirle de nuevo. Listo, entonces ahí estoy. ¿Sí? Entonces, una vez que he identificado eso, voy a traerme la información del examen parcial. En este caso me dice examen parcial, ¿ya? Entonces, recordemos que me fui a la ayuda de funciones, me fui a la opción de buscar V, le di clic en aceptar y aquí me va a ayudar lo siguiente. Entonces, el valor buscado va a ser siempre el dato en común que tenemos tanto en el lugar donde estoy buscando como en mi base de datos. En este caso, hemos identificado que es el ID del estudiante. Entonces selecciono la celda, en este caso la celda B10, donde está el ID del estudiante. ¿Sí? Y en la parte de acá me sale de manera predeterminada qué información estoy haciendo alusión. Entonces, al hacer referencia a esta celda, estoy diciendo que es el código o el ID del estudiante 101. ¿Ya? Segundo argumento. Cada uno de estos cuadritos de aquí es uno de los argumentos de la función buscar v, ¿ya? El primer argumento, el valor buscado. Recordemos, siempre es el dato que se repite en los dos lados, donde voy a buscar, tanto como donde estoy buscando. Segundo, la matriz a buscar. Matriz buscar en, me voy a la opción de base de datos, que es en donde voy a buscar esta información, ¿ya? Entonces, selecciono desde la columna en donde esté, en este caso el dato que se repite, que es el ID de estudiante, hacia la derecha. Me parece que era el primer dato del examen parcial. Entonces voy a irme hacia la derecha, que sería la siguiente columna. Ahí ustedes pueden observar que mientras yo voy desplazando, le doy clic y estoy arrastrando, pero no suelto. Al dar el clic, me va apareciendo unos números en la parte derecha al lado del cursor. Sí, que dice, por ejemplo, 104857CF por 5C. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta cuál es ese número que va cambiando según lo que me voy moviendo hacia la derecha. ¿Qué es lo que me quiere decir ese número? El número de columnas que voy desplazándome. En este caso voy 3, voy 4, voy 5, voy 6 y así n cantidad de columnas. Esto me va permitiendo estar contando de manera manual las columnas que voy haciendo referencia al moverme con el mouse o con el cursor. Una vez que estoy, por ejemplo, en este caso que necesito examen parcial, y veo que es la columna número 2 que está aquí encima, ¿sí? Ahí dice por 2C, ahí tengo ese número 2, sé que es la columna 2. Bueno, ahorita la identificaría fácilmente, pero si tuviera más columnas es de bastante ayuda, ¿sí? Entonces me voy hacia la derecha y en este caso suelto. He utilizado la matriz a buscar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fijar. Para fijar en el Excel voy a utilizar el F4 o los símbolos de dólares que tenemos en la parte de acá. Si coloco F4, me va a fijar. ¿Qué es lo que quiere decir fijar? Que voy a hacer que no se mueva esta referencia, que sea una referencia directamente hacia estas dos celdas sin que haya movimientos. Entonces aquí le he dado fijar con F4, ¿sí? Como sé que ha fijado, porque me aparecen estos símbolos en la parte de acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue después de haber escogido la matriz donde me va a buscar? El indicador de columnas que me dice, es el número de columnas de matriz desde la cual debe devolverse el valor que coincida. La primera columna de valores en la tabla es la 1, es decir, la primera desde que busco es la 1. En este caso, recordemos que he seleccionado la 2, coloco 2 y en la parte de acá, para el Excel, el 1 es verdadero y el 2 es falso. Perdón, el 0 es falso. Entonces, siempre voy a utilizar 0 para que la coincidencia sea exacta. Es decir, no quiero que me traiga el número que se parezca al que estoy buscando, sino el número exactamente. Y para ello voy a ponerle falso en la parte de acá. ¿Sí? Le doy clic en aceptar
y me ha traído en este caso ya el examen parcial sobre 10 que esta persona, el estudiante número 1, ha sacado 6. ¿Ya? Lo que queda después de esto es arrastrar, ya sea con el doble clic, copiando o pegando. ¿Sí? Y le voy a centrar en esta parte de acá. Y de esta manera yo he buscado. Ahora, solo para comprobar, vamos a ver, por ejemplo, si el estudiante 20 en realidad tiene 9 en historia en el examen parcial. Entonces, el estudiante 120 sí tiene 9 aquí en el examen parcial. Entonces, está correcto. Veamos otro al azar. Veamos el 108 que dice que tiene 6. Veamos si el 108 tiene 6 y es correcto, ¿sí? Esto solo es una manera de comprobar rápidamente que la información que me trajo el buscar V es correcta, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para examen final, para tarea y para el trabajo en clases. Vamos nuevamente, vamos a colocar ahora el buscar V y voy a ayudarme de la parte de acá de la ayudita de la función para seguir ejemplificando de esta manera. Una vez que ustedes ya se familiaricen con todos estos pasos, podrán hacerlo ya directamente dentro de escribirle aquí a manera de los argumentos directamente dentro de la barrita de fórmulas o dentro de la celda, ¿sí? Nuevamente, ¿cuál es el valor buscado? El ID del estudiante, que ya sabemos que es el dato que se repite en los dos lados. La matriz a buscar es la tablita donde yo voy a buscar la información. En este caso es del examen final, entonces cojo desde la columna A. Ojo aquí, estoy seleccionando la columna completa. Para ello, recordemos que para seleccionar una columna me sitúo en la letra que denomina esta columna, en este caso la A. Selecciono, no suelto y me voy hasta la C y me dice que es la columna 3 en la parte de acá arriba, ¿sí? Recuerden que esta parte de acá les ayuda a contar cuándo, cuántas columnas me estoy moviendo. Entonces, suelto una vez que estoy seguro y voy a fijarle con el F4. Fijo tanto en filas como en columnas, ¿sí? Con los símbolos de numeral en este caso, ¿ya? El indicador de columnas, ¿qué columna quiero que me devuelva si es que encuentre el número exacto? El 3 y siempre en ordenado le vamos a poner falso o cero para que sea una coincidencia exacta. Le doy clic en aceptar, doy doble clic acá y me ha buscado nuevamente la información. Solo para verificar voy a ver si el estudiante 120 en realidad en el examen final tiene 6. Entonces me voy a la parte de acá. El estudiante 120 tiene 6 en el examen final, que estaría correcto, ¿ya? Vamos rápidamente ahora con la tarea. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento, que es entrarle esta información para que se vea de mejor manera. Vamos a hacer el buscar V. Ahora lo voy a hacer no con la ayuda de la función, sino directamente en la parte de acá. Entonces aquí también tenemos las mismas ayudas que teníamos dentro de los argumentos, pero aquí me va diciendo que voy a colocar entonces primero el valor buscado, en este caso el dato que se repite, punto y coma. Lo siguiente que voy a utilizar es la matriz a buscar. Cojo desde la A, en este caso, hasta la tarea, ¿sí? Que en este caso es la 4. No me olvido de fijar en este caso, tanto celda como columna, punto y coma para separar el siguiente argumento, 4, punto y coma, porque es la cuarta columna que necesito, y coloco el cero, ¿ya? Que es la coincidencia exacta. En este caso, cero. Cierro el paréntesis para finalizar y aquí ya tengo la información de la tarea. Copio y pego hacia abajo y el último de igual manera. Voy a utilizar ahora la parte de acá. Si se les hace más fácil con esta parte de acá, con la matriz a buscar, no hay ningún inconveniente, hasta que nos vayamos familiarizando con todo esto. En este caso es la columna E la que voy a buscar, entonces selecciono desde la A. Recordemos que me sitúo encima de la letra. Me voy hacia la derecha y dice que es el 5 en la parte de acá arriba, ¿sí? Entonces fijo esto con F4, indicador de columna 5 y cero para el ordenado para que me dé una coincidencia exacta. Ahora voy a copiar esto y voy a pegar en todas las celdas, centrarle, y he completado esta parte de acá. He completado toda la información dentro de la tabla, ¿ya? Entonces,
Esto hace referencia al buscar V. Ahora, la siguiente opción o la siguiente indicación dice rellena la hoja base de datos nombre y curso con la información de la hoja de ejercicios, que es ahora irme de acá. Entonces ahora me pide que coloque el nombre del estudiante y el curso, datos que tengo en cambio en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo en común nuevamente? El ID del estudiante, ¿ya? Porque tengo tanto en la hoja de base de datos como en la hoja de ejercicios ID de estudiante. Y con este dato yo me voy a defender y con ese dato yo voy a buscar el nombre y el curso en este caso, ¿ya? Voy a colocar buscar V nuevamente. Yo voy a la función buscar V. Selecciono el ID del estudiante en este caso. Matriz a buscar. Me voy en este caso ahora a la base de ejercicios y voy a seleccionar en la parte de acá de la siguiente manera. Como aquí tengo encabezados, voy a seleccionar solo desde la parte de acá, no voy a seleccionar toda la columna y voy a seleccionar hasta la parte de acá, hasta la columna, desde la B hasta la C, que me dice que son dos columnas, ¿sí? No me olvido de fijar con F4 que me salgan esos símbolos de números de, de moneda y que sea la coincidencia exacta. En teoría aquí todo está en orden, así que me tiene que dar del 1 al 120 o al 20 en este caso. Estudiante 20, ¿sí? Y ahora en curso vamos a hacer lo mismo. Rápidamente vamos a colocar el ID del estudiante. Vamos a colocar desde la parte de acá, en este caso hasta la columna 3, donde está el nombre de la materia en este caso. Me olvido de fijar y coloco en la parte de acá de esta manera, ¿sí? Si estuviera desordenado sería un poco más complicado, sin embargo aquí entendemos que es el mismo orden, pero claro, esta aplicación nos va a ayudar en el caso de que necesitemos en búsquedas grandes, en búsquedas de bastante información o de grandes bases de datos. Listo. Tal vez alguna pregunta del buscar V, algo que requieran que repita o estamos claros en esto. Por mi parte sí me quedo claro. Perfecto. Ya, lo que queda en esto es la práctica, porque si practicamos este tipo de funciones, créanme que se les va a hacer súper fácil y si es que es algo que necesitan sobre todo, les va a facilitar el tiempo, les va a optimizar todo el tiempo que utilizan, porque no es lo mismo utilizar una función para rellenar información que estar buscando de uno en uno, que perdemos bastante tiempo que podríamos utilizar en actividades mucho más productivas, ¿sí? Eso en cuanto a la parte de acá. Ahora. Vamos a ver un poquito de lo que son tablas dinámicas para complementar esta información que les estoy compartiendo el día de hoy. Vamos a irnos entonces a la tabla de ventas. Creo que era esta de acá. Déjame ver. Tabla de ventas. No, parte de acá. La práctica uno, no. Déjame irme a la parte de acá, a la tabla de ventas. Y aquí descargo una tabla de ventas para hacer un ejemplo. Y me está pidiendo que vuelva a... Aquí me serví igual del chat de GPT para hacer un ejemplo. Voy a preguntarle nuevamente. Voy a pedirle que escriba una tabla de ventas de 10 ítems. Y ahorita ya me está creando con estos ítems de aquí, desde el producto, nombre del producto, categoría, cantidad, precio unitario y total de ventas. Entonces en la parte de acá ya me aparece el Excel. Me lo descarga y lo voy a abrir a continuación. Démosle un instante que se procese y listo, aquí tenemos ya la información. Perfecto. Listo, ahí tenemos ya la información, ¿sí? Entonces, dentro de estas, de este cuadrito que acabamos de obtener,
Voy a darle un poquito de formato, le voy a darle el relleno en la parte de acá. Color de letra le voy a poner en color blanco y voy a colocarle ahorita un borde rápidamente. Listo. Dentro de la opción de vista también les recuerdo que en mostrar puedo quitarle las líneas de cuadrícula que me va a permitir ver de mejor manera la información que coloco en la parte de acá. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Voy a centrarle igual esta información acá para que se vea de mejor manera y tengo 10 ítems de producto. Tengo los nombres del producto, tengo smartwatch, tengo consola de videojuegos, dentro de categorías de tecnología, entretenimiento, iluminación, audio, ¿sí? Tenemos cantidades vendidas, precios unitarios y total de ventas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para insertar tablas dinámicas? Primero, tener la información, como les acabo de mostrar, de manera ordenada. Eh, Dentro de cantidades solo van a ir cantidades, dentro de los precios y van a ir solo los valores para que sean calculados. ¿Sí? En las categorías, categorizar de manera correcta todo lo que vamos a utilizar y tener un solo nombre del producto. ¿A qué me refiero con eso? Que no voy a tener smartwatch todo con mayúsculas, smartwatch todo con minúsculas, sino homologar todos los nombres para que estos nombres sean de fácil, se puedan organizar de manera más fácil, ¿ya? Voy a seleccionar entonces toda la tablita que vamos a utilizar, en este caso para hacer una tabla dinámica, y voy a irme a la opción de insertar, ¿ya? Dentro de la opción de insertar tengo la opción de tabla dinámica que tenemos este icono de la parte de acá y tengo la opción de tablas dinámicas recomendadas. Las tablas dinámicas recomendadas son una predicción o algo que intuye el Excel que vamos a necesitar y la tabla dinámica en cambio es la que yo voy a irle armando, ¿sí? Por ejemplo, si voy a colocar tablas dinámicas recomendadas, voy a ver algunas opciones como dice cuenta de la idea de producto por categoría, es decir, me va a ir contando por producto cuántos tengo en esto. Recordemos que una tabla dinámica no es más que un resumen de una tabla que hemos colocado de manera ordenada y que requerimos procesarla para tomar decisiones quizás para revisar información relevante dentro de la tabla de la información que tenemos ahí. Tenemos también suma de cantidad de vendida por categoría. Tenemos de almacenamiento 26, de audio 9, de iluminación 15, ¿sí? Por sumas de precios unitarios, que es lo que más ha sumado. Tenemos aquí evidentemente que el entretenimiento es lo que más se ha vendido con 500 en precio unitario, ¿sí? Tenemos suma de cantidad de precio unitario, cantidad de vendidos. En este caso vamos a hacerle de manera personalizada para que sea más ejemplificado y que sepamos a qué hace referencia la tabla dinámica. Entonces voy a darle clic en tabla dinámica y cuando me aparece este cuadrito de acá, me dice que hay dos opciones. O primero me dice que seleccione una tabla o rango, que es lo primero que seleccioné, ¿no? El rango que cogí desde A1 hasta E11, ¿sí? O hasta F11, perdón, porque acá tengo también información hasta F11, ¿sí? Entonces, eso es a lo que hace referencia en la parte de acá, ¿sí? Y tengo dos opciones de dónde deseo colocar el informe de esta tabla dinámica. Puede ser o en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si yo coloco nueva hoja de cálculo, me va a crear una nueva hojita en la parte de acá. Y si yo pongo en una hoja de cálculo existente que voy a poner en este caso, yo debo de darle la ubicación en donde quiero que esta hoja de cálculo o este gráfico se muestre. En este caso selecciono que es en la parte de acá, le voy a dar clic a aceptar y aquí mismo debajo de la tabla voy a mostrar la información que yo requiero. En los campos para colocar tablas dinámicas, en este caso, son cuatro, ¿sí? Tengo cuatro cuadrantes a manera de un plano cartesiano, ¿sí? Tenemos filtros, columnas, filas y valores, ¿ya? Para ello, vamos a recordar que las columnas están en sentido, en este caso, vertical, las filas en sentido horizontal, ¿sí? Dadas por los números, las columnas por letras. Podemos aplicar filtros y podemos hacer cálculos en valores, ¿ya? Entonces yo voy a ir jugando con esta información que tengo identificada por el nombre que le di a cada uno de los encabezados y puedo ir calculando según mi requerimiento. Por ejemplo, si yo quiero revisar por categoría, ¿sí? ¿Cuánto he vendido o cuál es la cantidad? Podré colocarle. Y
categoría dentro de columnas. ¿Ya? Algo muy importante dentro de las tablas dinámicas es que tenemos que irle acomodando o acoplando esta información de acuerdo a la manera más fácil de visualizar también. Porque, por ejemplo, ahorita me tocó quitarle un poquito del zoom para que se pueda ver de manera correcta todos los datos que tenemos en la parte de acá. Sin embargo, yo considero que la categoría debería ir dentro de filas, porque miren, en la parte de acá es mucho más manejable ver estas categorías desplegadas de manera vertical, ¿sí? Ahora, ¿qué más es lo que yo requiero ver? Quiero ver, por ejemplo, quiero ver la cantidad vendida, ¿ya? Voy a colocarle acá en la parte de acá, cantidad vendida, pero quiero que me vaya haciendo suma. No quiero que solo se muestre las cantidades 3, 4, 5, 6 hasta 20 que he vendido, sino quiero que me vaya haciendo un cálculo. Entonces voy a la opción de valores, que es donde me va a calcular. De manera predeterminada, las tablas dinámicas me van a aparecer como una suma, que en este caso es correcto porque estoy hablando de cantidades, no son valores. Es decir, que de almacenamiento he vendido 26 unidades en este caso, ¿sí? En audio he vendido 9. En iluminación he vendido 15, ¿sí? En tecnología 19, ¿sí? Vemos que en almacenamiento tenemos la mayor cantidad de elementos vendidos en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa puedo calcular? El total de ventas también, que sería algo que me sirva. Voy a colocarlo dentro de valores también para que me haga el cálculo. En este caso me va a sumar cuánto he vendido. En total he vendido 1500 dentro del almacenamiento. Pese a que la cantidad es menor en entretenimiento, vemos que aquí tenemos un valor alto de 2500 y en tecnología sobre todo, que hemos vendido solo 19 unidades en comparación a los 26 de almacenamiento, el valor es alto de 4400. Debe de ser en este caso por el precio unitario, que también podríamos colocarlo aquí. Yo puedo irlo utilizando o irlo ubicando en la parte de acá, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, la suma de precio unitario, ¿ya? Y esto puedo expresarlo en formato contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Voy a seleccionar el formato contabilidad de la parte de acá arriba, en estilo millares. Tengo en la parte de acá toda la suma del precio de valor unitario, la suma total de ventas, y he expresado esta tabla de acá en un resumen que me va a permitir de manera más clara evidenciar qué es lo que estoy vendiendo más en cantidades y qué es lo que me está representando más dentro de mis ventas. Por ejemplo, lo que debería hacer en este caso es comprar más tecnología quizás para vender. Otro tema que también se está vendiendo fuerte es el almacenamiento y otro tema también la iluminación, ¿sí? Perdón, el entretenimiento. ¿Ya? Algo que quizás no se esté vendiendo bien y que sería de tema de potenciar, sería los muebles, las redes, iluminación, que van ahí a la par. Sin embargo, ese tipo de decisiones podría irlas tomando conforme esto. Ahora, ¿qué más puedo hacer para hacerlo un poco más gráfico, visualmente más atractivo? Puedo, con base en este resumen, en esta tabla dinámica que he creado, insertar un gráfico. ¿Cómo inserto un gráfico? El primer requisito, tener una tabla dinámica, que es lo que acabamos de hacer, ¿ya? Ahora, otro tema. eh, yo puedo colocarle aquí el nombre que yo quiera. De manera predeterminada me va a salir así. Pero yo puedo colocarle aquí, por ejemplo, esto sería la categoría. Voy a borrar lo que está colocado aquí. Categoría. Si es que les llega a dar algún inconveniente y les sale algún error, dándole un espacio después del nombre que le coloquen, le va a permitir guardar si es que algún rato les da error. Y si no, le colocan directamente. Ya aquí ponemos, por ejemplo, cantidades para que no esté suma de precios. En lugar de suma de precios, voy a ponerle precio unitario. Y aquí, por ejemplo, me dice el nombre de la tabla dinámica ya existe. Entonces ahí le voy a dar un espacio y me va a permitir guardar de esa manera. Y aquí vamos a poner total ventas. Listo. Entonces la información la he personalizado un poco. Si quiero incluso personalizar un poquito más, dentro de la opción de diseño que se me despliega cuando yo he hecho una tabla dinámica, tengo esta opción de herramientas de tabla dinámica. Yo puedo colocar la opción de diseño y aquí puedo ir personalizando con colores de manera predeterminada, quizás esta opción de acá, quizás este colorcito de acá.
dependiendo de la información que yo tenga o cómo quiero evidenciar. ¿Qué es lo que sucede de igual manera si es que yo he cambiado información? Tengo que ir actualizando la base de donde estoy haciendo la tabla dinámica. En la opción de analizar, puedo cambiar el origen de base el origen de datos. A veces yo aumento más información que quiero colocar en la parte de acá. Por ejemplo, voy a crearme ahorita que hay una 11 y ahorita voy a tener la opción de piñatería, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle aquí piñatería y el producto va a ser piñatas, ¿ya? Y voy a decir que he vendido 50 piñatas y que cada piñata me vale $5. Y en este caso voy a multiplicar el 50 por 5 para que me dé los 250 de aquí. Voy a copiar el formato de aquí, solo para que no se vea de manera diferente al resto de la tabla. Siempre tratemos de guardar los formatos. Pero como pueden ver, a pesar de que he aumentado un ítem aquí, en la parte de acá de mi tabla dinámica no se ha reflejado. A esto es a lo que iba cuando les digo que hay que actualizar cambiar el origen de datos. Porque si es que yo selecciono esto, estoy haciendo referencia y como ustedes pueden ver esa línea entrepunteada que se está moviendo ahí, me indica que solo está cogiendo el rango hasta la fila 11, hasta F11 para ser más exactos. Pero yo tengo información hasta F12, entonces yo voy a poder actualizar con esta opción. Le voy a seleccionar toda la información hasta acá y le voy a dar clic en aceptar. Y como ustedes pueden ver, ahora sí ya se me ha incluido la opción de piñatería en la parte de acá. Sí, que tengo los 250 en la parte de acá. Eso en cuanto al tema de origen de datos. Actualizar los orígenes de datos para que la información vaya siendo actualizada. Ahora, a lo que iba, vamos a insertar ahora una tabla dinámica. Primero vamos a tener, perdón, un gráfico dinámico con base en una tabla dinámica. Una vez que hemos creado la tabla dinámica, me voy a la opción en la parte de acá de insertar. En la parte de gráficos, yo puedo utilizar cualquier tipo de gráficos que podemos ver en la parte de acá. Podemos usar la opción de gráficos recomendados que tenemos en la parte de acá. Por ejemplo, aquí lo que me está diciendo que revise o que me sugiere cómo mostrar la información, me dice en columna agrupada. Pero aquí, ¿qué me está mostrando? De azul cantidades, de rojo el precio unitario y total de ventas de verde. ¿Ya? Si ponemos, por ejemplo, este gráfico en la parte de acá, estoy mostrando las cantidades que he vendido. ¿Ya? Entonces, aquí en este gráfico que se llama de tipo pastel, podríamos hacerlo de tipo 3D. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar en este caso esta opción de aquí, ¿ya? Le voy a dar clic en aceptar y en la parte de acá se me ha desplegado ya el gráfico donde yo tengo la información. Algo que complementaría esta información quizás es que aquí adentro se vea el porcentaje que tiene cada uno, que si yo me coloco encima, como ustedes pueden ver, sí aparece. Ahí, por ejemplo, me dice cantidades en el punto tecnología, perdón. Yo puedo ver que tengo el 14%. Para yo cambiar esta parte de acá, yo puedo irme dentro de la opción de diseño, seleccionando previamente mi gráfico dinámico y aquí tengo ya varias opciones predeterminadas. Entonces tengo, por ejemplo, esta de aquí. Yo tengo que ir viendo cuál es la que más se adapta a lo que yo estoy utilizando o a cuál se ve mejor. Esta de aquí, incluso lo que aquí me haría falta es hacer un poquito más grande mi gráfico para que se pueda observar de mejor manera. Sí, y ahí podemos ver, por ejemplo, y se evidencia de manera más clara que en cuanto a cantidades, porque estoy haciendo aquí referencia a cantidades, en piñatería que aumenté yo, que he vendido 50 piñatas, es el ítem que más, o la categoría que más se ha vendido en este caso, con un 36% del total, ¿sí? Tenemos en tecnología el 14%, almacenamiento el 19%, iluminación el 11%, ¿sí? De igual manera, aquí lo que deberíamos de ver es qué es lo que necesitamos mostrar
e irlo colocando en la parte de acá. Pero ya hemos hecho, con base en esta tablita dinámica que hemos creado rápidamente, hemos hecho un gráfico dinámico, ¿sí? Tal vez alguna pregunta hasta ahí o estamos claros con esta parte de las tablas dinámicas y de los gráficos dinámicos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, muchas gracias, Brian, por ese like. Dice que sí estamos claros ahí. Muchas gracias. Tal vez Pame, por ahí estás tú, todo claro. Sí, todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces ahí estamos claros. Recordemos que lo principal, organizar bien información, darle un nombre de categoría adecuado, en este caso un encabezado adecuado, para poder procesar la información. Las categorías no deben de tener más de un criterio. No puedo escribir tecnología uno con tilde y otro sin tilde, porque si yo hago eso, y que voy a evidenciarlo en este instante, y actualizo esta tabla. Por cierto, para actualizar las tablas le doy clic derecho y le doy clic en actualizar. Y miren, ahorita ya tengo dos tecnologías. Tengo una tecnología con tilde y una tecnología sin tilde. Y obviamente esto repercute en los resultados porque tengo una tecnología que he vendido 12, $3,000 y una que he vendido 7 por 1,400. Y dentro del gráfico de acá que también se me actualizó, evidenciamos que tengo dos tecnologías, una del 5% y una del 9%. Entonces, como les indico o les recuerdo, tener mucho cuidado en cómo categorizamos la información que vamos a ir procesando, ¿sí? Muy importante esa parte de ahí. Ahora, vamos a ir a la parte de inteligencia artificial un poquito para indicarles esto y como acaban de ver o como les he mostrado, yo me he servido, a ver, aquí tenemos algún mensajecito por aquí. Todo bien, dice Brian, muchas gracias. Claro, dice Clau, muchas gracias. Perfecto. Lo primero que nos podemos servir es directamente en el Excel, si es que tengo alguna duda o alguna pregunta o necesito utilizar alguna función en específica. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Eh, dame una función en este caso. Dame una función para, para calcular edades, ¿ya? Entonces voy a colocar así y me dice fórmula para calcular edades en años. ¿Y qué me está indicando aquí? Es más, aquí me ha dado un anidado, me ha dado un silógico que me dice y me hace referencia entero hoy y me hace una función bastante larga. Y me está indicando varios temas de acá. Miren, entonces aquí es importante que ya sabemos que dentro de las comillas yo le estoy dando un espacio, entonces aquí le está dando el Excel un espacio. En este caso le está separando cada argumento con comas. En mi caso yo lo tenía con punto y coma, entonces ya tengo en cuenta eso. Cuando hace referencia a A2, está haciendo referencia a una celda, ¿sí? Entonces voy viendo esto. Incluso aquí me dice personalizada en BVA, es decir, el código para utilizar Visual Basic. Aquí me dice incluso cómo utilizar Visual Basic directamente. Me dice, utiliza un módulo, calcula edad, ya. Entonces, yo puedo ir viendo aquí qué es lo que voy a necesitar, puedo irle haciendo la consulta dentro de la inteligencia artificial, en este caso de ChatGPT, ¿sí? Pero hay una inteligencia dedicada a este tema de Excel. ¿Qué es lo que nos permite este tipo de inteligencias? A veces sin saber mayor tema de Excel, poder procesar la información, poder aplicar fórmulas, funciones directamente dentro de una inteligencia artificial. En este caso, esta inteligencia se llama Rose, rose.com. Si ustedes quieren utilizarla, la van a buscar de esta manera. Les voy a poner de igual manera aquí en el chat de nuestro Zoom en este caso.
rose.com para que se vayan ingresando ahí. Lo que les va a pedir es lo típico que pide una inteligencia actual, que es identificarse, autenticarse. Pueden realizarlo directamente con su correo de Google, con su cuenta de Google. Y una vez que hayan parametrizado, les va a preguntar para qué van a utilizar, cuál es su conocimiento de Excel, porque es bastante intuitivo y les va a ir indicando varias cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso voy a importar datos y el dato que voy a importar en este caso, voy a irme a descargas y voy a importar la tabla de ventas. La misma tabla que utilizamos en el Excel para hacer la tabla dinámica y el gráfico dinámico, la voy a cargar acá. Perdón, no se olviden que aquí vamos a crear espacios. En este caso van a ser mis hojas de cálculo, que es una carpetita donde se va a ir guardando esta información relacionada. Entonces le voy a dar clic que aquí se guarde. Voy a darle clic en importar archivo. ¿Sí? Y en este caso ya voy a ir cargando en la parte de acá. ¿Ya? Voy a irme a la parte de acá, le voy a dar clic aquí. Voy a insertar. Entonces, en la parte de acá yo tengo ya cargada la información y me sale en la parte derecha el analista de inteligencia artificial. Dice, ahora soy tu copiloto en las hojas de cálculo. Comencemos agregando datos. Entonces voy a escoger, creo que no lo cargué correctamente, o déjenme ver si ya está acá. No, voy a cargarle nuevamente. Creo que no lo cargué bien. Voy a irme a la tabla de ventas. Voy a importar el archivo. Ya, ahora sí me aparece. Entonces, ¿qué es lo que hice ahorita? Cargué la información que teníamos, la misma información que hicimos la tabla dinámica y el gráfico dinámico, la tenemos en la parte de acá. Entonces, aquí tengo varias opciones. Yo puedo ponerle la pregunta y, por ejemplo, voy a decirle cuál es la categoría con más ventas por cantidad. ¿Cuál es la categoría más vendida? Veamos qué tan intuitiva es la inteligencia Rose. En este caso me indica que está analizando y me está creando, en este caso, una nueva tabla que es la respuesta a lo que yo le indiqué. Entonces me dice que la categoría más vendida, en este caso es accesorios, con 43 accesorios. ¿Ya? Eh, Voy a hacer el ejercicio solo para comprobar. Dentro de mis descargas debo de tener yo aquí esta tabla ventas, porque la que acabo de cargar ahora que veo no es la misma tabla que hice al último porque creé una nueva tabla. Voy a cambiarle de nombre para poder abrir esta tabla. Ya, en la parte de acá voy a habilitar la parte de acá. Listo. Entonces, ¿qué respuesta es la que me dio Rose? En el caso de acá me dice que es accesorios lo que más he vendido. Entonces aquí rápidamente voy a insertar una tabla dinámica solo para comprobar. A ver si es que se equivocó Rose. Sí, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a poner en filas la categoría y quiero que me vea, que me sume las cantidades vendidas. Entonces, miren, en la parte de acá voy a evidenciar que sí, accesorios con 43 accesorios es la cantidad más vendida dentro de este cuadrito que hemos colocado en la parte de acá, ¿sí? Entonces, sí, está correcto. Eh, es correcto lo que me permite hacer. Sin manejar yo tabla dinámica, directamente aquí me sacó cuál es la cantidad, la categoría que más se ha vendido. Ahora, dentro de las opciones que tenemos acá, tengo esta opción de generar sugerencias. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir?
me va a sugerir la inteligencia artificial basado en los datos que yo he cargado en la parte de acá, qué tipo de información podría resumir o qué información podría procesar. En este caso, me dice que que puede darme ventas por categoría. Vamos a colocarle ventas por categoría a ver qué es lo que me muestra. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia? Basándose en los datos que yo he colocado. Ojo, los datos tienen que ser de igual manera colocados de manera ordenada, correcta. Miren, aquí, por ejemplo, me suma el total de ventas. Entonces me suma electrónica 18.400, accesorios 2.150, oficina 400, fotografía 1.600 y sonido 900. ¿Ya? Me he hecho un resumen acá por categoría. Acá dice que me puede dar un cuadro de ventas por producto. Entonces, como ustedes pueden ver, esta inteligencia artificial puede irme sugiriendo qué información puedo yo presentar. Esto es bastante útil al momento de presentar indicadores, de hacer reportes, porque la inteligencia ya sugiere qué información puede ser relevante en este caso, ¿sí? Ahorita que le puse cuadro de ventas por producto, veamos que me va a mostrar. Me ha sacado un gráfico de barras en este caso, si pueden ver. Es decir, fue más allá de hacerla. En breves segundos, sin saber nada de Excel, yo ya puedo obtener un gráfico dinámico en donde estoy viendo que los teléfonos se han vendido 600 teléfonos, computadoras portátiles. Bueno, me está hablando del total de ventas. El total de ventas es de 6.000. Sobre ese total de ventas muestro información en la parte de acá. Tengo los gráficos. Yo puedo ir incluso personalizando acá de acuerdo al color que yo requiera. Si quiero resaltar algo, altavoces, cámara, auriculares, ¿sí? Aquí le dando clic aquí para que se vaya actualizando la información. Si no, se me va a ir mostrando lo primero que tomé. Por ejemplo, acá monitor 750 dice, ¿sí? Entonces yo tengo información aquí importante que puedo ir mostrando. Puedo editar el gráfico en la parte de acá, a manera de lo que hacíamos al actualizar la base de datos y actualizar esta información. Puedo editar el gráfico, le doy clic acá y aquí yo puedo personalizar. Ya no quiero un gráfico de barras, sino un pastel como habíamos mostrado anteriormente. Tenemos en la parte de acá, ¿sí? Aquí tenemos valores iguales agregados, nombre de producto, total de ventas. Puedo personalizar qué colores les estoy dando a cada uno de los pasteles, ¿ya? Datos agrupados por columnas o filas. Y como ustedes pueden ver, se hace bastante sencillo el editar esta información. Si es que aumento información, también puedo colocar la fuente de datos, actualizarla o colocar alguna de las tablas con las que me baso para poder mostrar la información. Entonces, esta de aquí, esta aplicación de esta inteligencia Rose, como ustedes pueden ver, eh, facilita el tema de utilizar el Excel, ¿ya? Sin embargo, es muy, muy importante que sepan todo lo que hemos aprendido de inicio, el idioma del Excel, porque de esa manera van a entender qué me está mostrando, qué gráficos. Ahí me indicaba filas y columnas, por ejemplo. Entonces ya sé cuáles son las filas, cuáles son las columnas, de dónde viene este tema de las tablas dinámicas de los cuatro cuadrantes. Entonces, de esa manera yo ya puedo evidenciar y entender mucho mejor toda esta información. Entonces, chicos, ahí, si es que tienen alguna pregunta, tal vez ya para ir cerrando, que ya estamos cerca de las 9 de la noche. Muchas gracias, Pame. Me dice que todo claro, qué bueno que me ha hecho entender, que me haya hecho entender de buena manera y que hayan captado muy bien todo. Entendido muy claro, me dice Brian. Muchas gracias, Brian. Eso es importante que hayan entendido. Ahora lo que queda es invitarles a que sigan investigando, utilizando las inteligencias artificiales para ir entendiendo de mejor manera en este caso el Excel, que se pueda complementar con esta inteligencia como el Rose, que les va a permitir de igual manera, si es que tienen que presentar alguna información rápida,
No está de más que nos saque de una emergencia por ahí. Perfecto, ahí estamos entonces. Listo. Tal vez María Fernanda se encuentra por ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, muchísimas gracias, Humberto. A todos agradecerles en serio mucho, mucho, porque realmente para nosotros es sumamente importante estos espacios para que todos podamos aprender. En este momento les estoy enviando a ustedes a través del chat de Zoom el link donde ustedes pueden registrarse. Es una pequeña encuesta de satisfacción, pero al mismo tiempo es la herramienta que nos permitirá tomar sus nombres, números de cédula para poder enviarles el certificado que como ustedes saben y pues algunas personas que ya han participado en cursos anteriores conocen que enviamos cada finalización de los cursos, ¿sí? Adicional, quiero comentarles algo súper importante. Como ustedes saben, el tema del Excel es algo importante, no solamente en el área financiera, sino también en el área contable, para llevar las cuentas en nuestros negocios, etcétera. Entonces, para eso nosotros estamos en este momento, en esta ocasión, promocionando para que podamos aprender más sobre este tema, que es súper importante y creo que es una de las herramientas básicas que debemos aprender para poder vincular cualquier campo. Que tenga que ver con el tema ventas. Y creo que la mayoría de negocios, de emprendimientos, están siempre ligados con el tema ventas. Entonces, para poder nosotros aprender un poquito más, les invito a que si ustedes están interesados en seguir este curso, pues les comentamos que por esta ocasión, por lanzamiento de este año, estamos con un precio de $35. Podemos separar el cupo con $10. Iniciaríamos el lunes 24 de marzo con una duración de 20 horas, ¿ok? Y tenemos nosotros un convenio con una institución de educación superior donde los certificados serán avalados, perdón, por esta institución, de tal manera que pues este pequeño certificado les puede ayudar también para crecer en su hoja de vida. Adicional, recordarles que la próxima semana, bueno, que es carnaval, no vamos a tener el curso, pero sí el 10 de marzo, este curso va a ir empatado a lo que nosotros realizamos en la semana anterior acerca de inteligencia artificial. Como hemos visto, pudimos nosotros crear una idea de negocio, pudimos generar cierto tipo de información y ahora lo que vamos a hablar es acerca de la creación en sí de contenidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de prompts con ChatGPT, vamos a generar toda la información directa sobre el tema de utilizar nuevas herramientas de inteligencia artificial que nos van a permitir eliminar un poco esa necesidad de buscar una agencia y tomar nuestras propias riendas. Como ustedes saben, la inteligencia artificial en este momento se encuentra ya llenando muchos espacios y pues, ¿por qué no nosotros también poderla ocupar y de esa manera poder sacar el máximo provecho de esto? Entonces, chicos, agradecerles mucho nuevamente su presencia. em, no se olviden de llenar el chat. En el chat está el link para que ustedes puedan colocar en este momento sus nombres, sus apellidos, para que de esa manera puedan tener el siguiente certificado de esta capacitación. Así que agradecerles mucho. Si ustedes están interesados, pueden escribirnos internamente para poder separar su cupo para este curso de Excel con inteligencia artificial. Sin más, agradecerle a Humberto por la presencia, a ustedes por estar aquí, por el interés que tienen de poder aprender. Un abrazo con todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, mi Pame, gracias a todos, un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, chicos. Hasta una próxima entonces.